Deja tus dramas. Esa niña no tiene nada, gritó en el altavoz de mi oficina. Minutos después, mi hija estaba en el hospital. Ahora, el dinero del que depende su futuro lo usaré para la terapia de mi hija. La luz del proyector cortaba la penumbra de la sala de juntas, iluminando una gráfica de rendimiento trimestral que yo conocía de memoria. Yo, Elodia, 34 años, estaba en mi elemento. El olor a café recién molido y el zumbido silencioso del aire acondicionado en el piso 20 de nuestro edificio corporativo en Polanco eran mi banda sonora habitual. Estaba a mitad de mi presentación ante 3 inversionistas clave de Monterrey, hombres serios, de trajes caros, que no sonreían fácilmente y cuyo tiempo, literalmente, valía más que mi salario anual. Como pueden ver en la proyección del Q4, dije, mi voz sonando firme y segura a través de los altavoces de la sala, la diversificación en los mercados emergentes nos da un colchón contra la volatilidad del. Mi teléfono, boca abajo sobre la pulida madera de caoba de la mesa, vibró. Fue una vibración corta, pero furiosa. Insistente. Ignoré la primera. Mantuve el contacto visual con el señor Garza, el líder del grupo. La segunda vibración vino exactamente 10 segundos después. Eché un vistazo de reojo, sin mover la cabeza. La pantalla se iluminó brevemente con el nombre, Griselda. Mi suegra. Un nudo frío se formó en mi estómago. Tragué saliva, sintiendo un sabor agrio. Ahora no, por favor, Dios, ahora no. Rechacé la llamada con un toque discreto del pulgar bajo la mesa. Mi esposo, Saúl, estaba sentado a mi izquierda, luciendo su traje de diseñador y asintiendo con inteligencia a todo lo que yo decía. Su verdadera contribución era ser el encantador hijo del fundador de la firma. Era un acuerdo tácito, yo traía los números, él traía el apellido. Los inversionistas me respetaban a mí por mi cerebro, querían a Saúl por su linaje. El teléfono vibró por tercera vez. Esta vez, el señor Garza frunció el ceño visiblemente. La distracción era palpable. El flujo se había roto. Disculpen un momento, dije, mi voz un poco más aguda de lo que me hubiera gustado, la perfecta fachada profesional resquebrajándose. Apagué el teléfono por completo. Lo deslicé dentro de mi saco. Un asunto urgente. Pensé que eso era todo. Qué ingenua. 10 segundos de silencio después, el teléfono de Saúl, también sobre la mesa, comenzó a sonar. El tono de llamada predeterminado sonó ridículamente alto en la sala silenciosa. Él lo miró con pánico. Era Griselda, por supuesto. Nunca se rendía. Saúl, rechaza. Apágalo, siseé entre dientes, sin mover los labios. Pero Saúl, en su eterna e insufrible incapacidad para manejar a su madre, titubeó. Miró el teléfono, luego a mí, luego a los inversionistas. Y en ese segundo de titubeo, cometió un error fatal. Para mi desgracia, la semana pasada yo había conectado su teléfono al sistema de altavoces Bluetooth de la sala para una llamada rápida con su padre. Una decisión práctica en ese momento. Una sentencia de muerte profesional ahora. El sistema, aún activo, reconoció el dispositivo y se conectó automáticamente en el momento en que él tocó la pantalla, probablemente intentando silenciarlo. Un clic seco resonó en la sala, seguido de un silencio cargado. Y entonces, la voz de Griselda, estridente, metálica y absolutamente furiosa, llenó cada rincón de la sala de conferencias de cristal. Saúl. ¿Estás con ella? Ya déjate de juntas y dile a tu esposa que deje sus dramas de una buena vez. Esa niña no tiene nada. Absolutamente nada. El silencio que siguió fue peor que el grito. Fue un silencio absoluto, pesado, denso como el concreto. Los 3 inversionistas nos miraban fijamente. El señor Garza parpadeó, lentamente, como si no pudiera procesar lo que acababa de oír. Mi colega, Maricela, sentada al fondo tomando notas, se tapó la boca con ambas manos, sus ojos abiertos de horror. Saúl, pálido como un fantasma, golpeaba frenéticamente la pantalla de su teléfono, incapaz de colgar.
La voz de Griselda continuó, implacable. ¿Me oyes? Dile que deje de inventarse enfermedades para llamar la atención. Estoy harta de sus payasadas y de que me trate como si fuera idiota en mi propia casa. Son frescuras, Saúl, frescuras de niña rica. Mamá, cuelga. Cuelga, gritó Saúl finalmente, logrando cortar la llamada. La sala quedó en silencio otra vez. Mi cara, estoy segura, era de un rojo violáceo. Sentía la sangre hervir en mis oídos. El profesionalismo por el que tanto había trabajado durante una década, mi reputación de ser una asesora financiera fría, controlada y calculadora, todo hecho añicos en 30 segundos por una mujer que todavía creía que las alergias se curaban con tierra. Respiré hondo, un temblor recorriendo mi cuerpo. Cerré los ojos por un segundo. Me recompuse. Señores, dije, mi voz temblando apenas, odiándome por esa debilidad. Les ruego me disculpen. Un malentendido familiar sumamente desafortunado. El señor Garza carraspeó, desviando la mirada hacia sus papeles, claramente incómodo. Continúe, señora Elodia. Continué. Di el resto de la presentación como un robot. Cité cifras, analicé proyecciones, respondí preguntas. Pero yo no estaba allí. Estaba flotando, viéndome a mí misma actuar, mientras mi interior se retorcía de una humillación tan profunda que era física. Cuando la junta terminó 40 minutos después, estreché sus manos. Sus apretones fueron un poco más suaves, casi compasivos, lo cual odié aún más. Salí de la sala sin mirar a Saúl. Maricela me alcanzó en el pasillo. ¿Estás bien, Elodia? Esa fue. Dios mío. No, fue todo lo que pude decir antes de encerrarme en el baño de mujeres del piso 20. Me apoyé contra el frío mármol, temblando de una rabia tan pura que me asustó. Y lo peor de todo, sabía exactamente por qué había llamado. Era una venganza. La llamada no había sido aleatoria. Había sido una represalia directa. Ayer, domingo, habíamos estado en la comida semanal obligatoria en casa de Griselda. Un ritual que yo detestaba, pero que soportaba por Saúl. Ella sacó un pastel de 3 leches para el postre, comprado en su pastelería favorita, una de esas panaderías de barrio en la colonia Roma que probablemente usaban la misma cuchara para servir el pastel de nuez y el de chocolate. Sírvele a Yaretzi, me ordenó, no me pidió, empujándome un plato. Gracias, Griselda, pero no. No estamos seguras de si tiene trazas de nuez, respondí cortésmente, mi sonrisa tensa. Griselda resopló, un sonido ruidoso y despectivo. Ay, por favor, Elodia. Es 3 leches. ¿Desde cuándo el 3 leches lleva nuez? No seas payasa. No lo sé, Griselda, dije, mi voz firme, pero baja. Y como no lo sé, no puede comerlo. Punto. Puse el plato de vuelta en la mesa. Griselda me lanzó una mirada asesina. Sus labios se apretaron hasta formar una línea blanca. Pude ver la tormenta formándose. Pero Saúl, sintiendo la tensión, intervino rápidamente. Mamá. ¿Viste el partido ayer? ¿Qué cosa? El tema se desvió, pero la ofensa estaba hecha. Yo había insinuado, una vez más, que ella no sabía lo que hacía. Había rechazado su autoridad en su propia mesa. Y Griselda no soporta que le digan que no. Mi hija, Yaretzi, tenía 6 años. Y era alérgica nivel 4 a casi todos los frutos secos, pero especialmente a las nueces, las almendras y los cacahuates. Me mojé la cara con agua fría en el baño de la oficina, mirando mi reflejo. Mis ojos estaban inyectados en sangre. Recordé el día del diagnóstico. Fue hace 4 años. Yaretzi tenía 2. Estábamos en la fiesta de cumpleaños de un primo de Saúl, un caos de niños corriendo y música alta. Yo la perdí de vista un segundo, literalmente un segundo, para tomar un vaso de agua. Cuando la encontré, un tío bien intencionado le estaba dando un trozo de mazapán.
Mira qué graciosa, le encanta, dijo riendo, mientras mi hija de 2 años chupaba el dulce de cacahuate. El vaso de agua se estrelló contra el suelo. Antes de que pudiera gritar, antes de que pudiera moverme, Yaretsi empezó a toser. Pero no era una tos normal. Era una tos seca, metálica, aguda. Luego vino el silbido. Un sonido agudo, como un globo desinflándose, cada vez que intentaba jalar aire. El pánico es una cosa fría. No grité. Cargué a mi hija, empujé al tío a un lado y corrí hacia el coche. Saúl venía detrás, gritando, ¿qué pasa? ¿Qué tienes? Llegamos a urgencias del ABC en 7 minutos, rompiendo todas las leyes de tránsito. Para entonces, los labios de Yaretsi estaban azules y su pequeño pecho apenas se movía. La doctora Ocampo, la alergóloga de guardia, nos salvó la vida. Adrenalina, oxígeno, esteroides, tubos. Fue una visión del infierno. Esa noche, mientras Yaretsi dormía en la cama del hospital, conectada a monitores, la doctora Ocampo nos sentó. Esto no es una intolerancia. No es frescura, dijo, usando irónicamente la misma palabra que Griselda. Es un shock anafiláctico. Su hija tiene una alergia nivel 4. Si hubieran tardado 5 minutos más, estaríamos hablando de daño cerebral permanente o muerte. Otro cacahuate, otra almendra, podría matarla. Esto no es un juego. Desde entonces, mi vida se convirtió en una constante vigilia. Leía cada etiqueta. Cocinaba todo desde cero. Cargaba 2 EpiPens a donde fuera. Uno en mi bolso, otro en la mochila de Yaretsi, uno más en la cocina de casa. Y desde ese día, Griselda decidió que yo estaba loca. Que era una exagerada. Mi museo del dolor personal estaba lleno de sus frases, como pequeñas dagas verbales. En mis tiempos no había estas cosas. Comíamos tierra y nos hacía fuertes. La estás criando débil, Elodia. La vas a hacer enfermiza. Seguro es tu culpa, por no comer nueces durante el embarazo. La privaste de defensas. Bricia come crema de cacahuate a diario y mírala, sanísima. Es que Yaretsi aprendió tus mañas de ser quisquillosa. La peor fue una Navidad, hace 2 años. Griselda, frente a toda la familia, intentó darle a Yaretsi un polvorón sevillano, solo para que pruebe, ándale mija, no seas melindrosa. Vi el movimiento. Vi la galleta de almendra yendo hacia la boca de mi hija. Reaccioné por instinto. Logré golpear la mano de Griselda con fuerza. La galleta salió volando y se estrelló contra la pared. «Estás loca», le grité, mi voz resonando en la sala silenciosa, mientras abrazaba a Yaretsi. «Casi la matas». «Exagerada». «Payasa», me gritó de vuelta. «¿Cómo te atreves a golpearme en mi casa?» Y Saúl, mi amado Saúl, se quedó callado. Luego dijo, «Mamá, Elodia, por favor, es Navidad. No peleen». «Paciencia», le respondí esa noche a Saúl, después de la peor pelea que habíamos tenido. «La paciencia es lo que mata a los niños alérgicos, Saúl. Un segundo de paciencia, o de no querer hacer un escándalo, y nuestra hija muere. ¿Lo entiendes?» Él dijo que sí, pero nunca lo entendió. No de verdad. Para él, era un problema que se solucionaba evitando la comida. Para mí, era un león dormido en la misma habitación que mi hija, y su madre disfrutaba pincharlo con un palo. Y hoy, esa mujer había llevado su guerra personal a mi sala de juntas. Había cruzado la última línea. Había manchado mi santuario profesional. Salí del baño, con la cara seca y los ojos fríos como el hielo. Saúl me esperaba afuera, luciendo miserable. Elodia, yo. Dios, no sé qué decir. El Bluetooth se conectó solo. No digas nada, Saúl, lo corté. Tengo trabajo que hacer. Volví a mi oficina, cerré la puerta con llave y me senté. Pero no abrí mis archivos de Excel. Abrí una carpeta diferente en mi computadora.
Una carpeta asegurada con 3 niveles de contraseña. El nombre de la carpeta era Fideicomiso GIB. Griselda había humillado a la madre. Pero había olvidado que también había humillado a una asesora financiera. La ironía más grande de mi vida era esta: Griselda me despreciaba por ser fría y calculadora, por solo pensar en dinero, en lugar de ser una buena esposa, sumisa y una madre relajada, como ella hubiera querido. Sin embargo, hace exactamente 8 meses, esa misma mujer calculadora fue la única persona en el mundo a la que pudo recurrir. Sucedió un martes. Recuerdo que llovía a cántaros. Griselda apareció en mi oficina. Sin avisar. Esto, en sí mismo, era una bandera roja del tamaño de un estadio. Ella odiaba mi oficina, la llamaba la caja de cristal estéril donde Elodia juega a ser hombre. Pero no venía altanera. Venía destrozada. Su maquillaje estaba corrido, su cabello usualmente impecable estaba húmedo y desordenado. Se sentó frente a mi escritorio de caoba y, por primera vez en los 8 años que la conocía, la vi llorar lágrimas de verdad, no de manipulación. Elodia, necesito tu ayuda, murmuró, su voz rota. El problema era Bricia. ¿Quién más? Bricia, la hija de oro, de 32 años, la que nunca había trabajado un día en su vida, la que vivía de la generosidad de su madre y de las ayudas que lograba sacarle a Saúl. Bricia se había metido en un negocio de importación de ropa de diseñador que resultó ser una estafa piramidal. Eso, o eran deudas de juego en casinos clandestinos. Honestamente, nunca me quedó clara la historia completa. El punto es que Bricia debía dinero. Mucho dinero. 4,5 millones de pesos. Y la gente a la que le debía no eran bancos. Eran personas que no enviaban cartas de cobro, sino que rompían piernas. Griselda había liquidado sus ahorros, había vendido sus joyas, pero apenas llegaba a la mitad. Saúl no tenía esa cantidad de líquido, la mayor parte de su patrimonio estaba atado a las acciones de la firma, intocable. Así que vino a mí. La nuera fría. La mujer que solo piensa en dinero. Por favor, Elodia. Es mi hija. Es mi única hija. La van a lastimar, rogó, sus manos retorciendo un pañuelo húmedo. La miré por un largo rato. Vi a una madre asustada. Pero yo no opero con miedo. Opero con números. No te voy a dar el dinero, Griselda, le dije, mi voz tranquila, cortando sus sollozos. Te lo voy a prestar. Sí, sí, lo que sea. Te lo juro por Diosito santo que te lo pago. No me jures nada, la interrumpí. Esto no es un asunto familiar. Es una transacción financiera. Y como tal, requerirá un contrato y una garantía. Griselda se puso pálida. ¿Garantía? No presto 4,5 millones de pesos con una promesa y un crucifijo. ¿Qué tienes? Resultó que lo único que le quedaba, lo único que Bricia no había podido tocar, era su portafolio de inversiones. Su fondo de retiro. Su nido de huevos de oro que su difunto esposo le había dejado, administrado por un banco de la competencia. Irónicamente, tras una revisión rápida, valía casi exactamente 4,5 millones. De acuerdo, dije. Haré la transferencia hoy mismo a la cuenta que me indiques. Salvarás a Bricia. Pero mañana, a las 10 de la mañana, nos veremos en la notaría de mi abogado. Vas a firmar un contrato de préstamo personal, y pondrás ese portafolio como garantía colateral. ¿Tu abogado? Titubeó. El licenciado Fermín. No te preocupes, es muy profesional. Al día siguiente, firmó. El licenciado Fermín, un hombre impecable, de traje gris y tan frío como yo, le explicó los términos. Un interés bajo, casi simbólico, a 5 años. Pero los términos de impago eran brutales. Y luego, Fermín, que conocía perfectamente mi situación familiar por años de manejar mis finanzas, añadió algo. Solo una cláusula más, señora Griselda, dijo suavemente, pasando la página. La cláusula 12, B.
De protección del prestamista. Recuerdo haber leído esa cláusula mientras Griselda la firmaba sin siquiera mirarla, desesperada por el dinero para salvar a Bricia. Cláusula 12. B. Cualquier acción, ya sea por comisión u omisión, que ponga en peligro, cause daño físico o emocional intencional, o demuestre una negligencia grave hacia la prestamista, Elodia, o su familia inmediata, su cónyuge Saúl y su hija Yaretzi, se considerará un incumplimiento material e inmediato del contrato. En dicho caso, la prestamista tendrá derecho a ejecutar la garantía en su totalidad, de forma inmediata, para cubrir daños y perjuicios, sin necesidad de aviso previo. Recuerdo haberle preguntado a Fermín en privado, mientras Griselda estaba en el baño, ¿no es demasiado, licenciado? Él me miró por encima de sus gafas de armazón fino. Elodia, en las finanzas y en la familia, uno no se prepara para lo que espera que pase. Uno se prepara para lo que podría pasar. Es protección, no agresión. Tómelo como un seguro. Asentí. Griselda firmó. El dinero se transfirió. Bricia se salvó. Y en 8 meses, Griselda volvió a ser la misma arpía de siempre, olvidando convenientemente que yo era su acreedora. Olvidando que yo tenía un misil nuclear legal apuntando directamente a su futuro. Y hoy, en mi oficina, con la humillación todavía ardiendo en mi piel, abrí esa carpeta. Miré el contrato escaneado. Daño emocional intencional. La llamada en altavoz ciertamente lo era. Llamé al licenciado Fermín. Fermín, soy Elodia. Necesito hacerte una consulta sobre la cláusula 12, ¿ve? Pero antes de que pudiera terminar, mi celular personal, el que había vuelto a encender, sonó. Era Saúl. Y su voz no era de disculpa. Era de pánico puro. Elodia, ven a casa. Rápido, su voz estaba quebrada. Es Griselda, está aquí. ¿Y Yaretzi? Elodia, Yaretzi no puede respirar. Mi mundo se detuvo. El contrato, la humillación, los inversionistas, todo se evaporó. Se disolvió en la nada. Solo existía esa frase, repetida en mi cerebro como un eco horrible: Yaretzi no puede respirar. ¿Qué pasó, Saúl?, grité, poniéndome de pie tan rápido que mi silla de oficina se estrelló contra el ventanal. Es mamá. Mamá le dio una galleta. Dijo que eran de mantequilla. Elodia, corre, por favor, no reacciona. Dejé todo. Mi bolso, mi computadora, mi dignidad. Todo. Corrí por el pasillo de la oficina, ignorando las miradas atónitas de todos, incluyendo la de Maricela, que intentó detenerme. Golpeé el botón del elevador como una loca. Llama al 911, Saúl. Llama ya, le grité al teléfono. Ya lo hice, están en camino, pero... Usa el EpiPen. El EpiPen del refrigerador. El que está en la caja roja. Ya, le grité antes de colgar. El viaje del elevador al estacionamiento fue una tortura. Mis manos temblaban tanto que me costó 3 intentos activar la tarjeta de acceso. Polanco a mi casa en la Condesa. 40 minutos en un día bueno. Con el tráfico de la tarde, sería 1 hora. 1 hora que mi hija no tenía. Conduje como una demente. Saqué mi auto del estacionamiento derrapando. Me subí a banquetas, me metí en sentido contrario en calles de un solo sentido, toqué el claxon sin parar, mi mano pegada a él. Las lágrimas me cegaban, convirtiendo las luces de los autos en manchas borrosas. Cada minuto era una eternidad. Cada semáforo en rojo era un enemigo personal. Mi hija estaba en casa con un hombre que se paralizaba ante su madre y una mujer que creía que las alergias eran un invento. Llegué a casa en 25 minutos, un récord que seguramente me costaría 1000 multas y tal vez la licencia. Ni siquiera me importó. La puerta de mi departamento estaba abierta. Entré, corriendo. La escena era peor de lo que imaginaba. Era el infierno. Yaretzi estaba en el suelo de la sala. No lloraba. No tosía.
Estaba convulsionando silenciosamente, su pequeño cuerpo arqueándose. Su cara estaba hinchada, sus ojos casi cerrados por la hinchazón, y sus labios eran de un horrible color azulado. A su lado, Saúl. Mi esposo. Arrodillado, llorando histéricamente, con la cara entre las manos. Y junto a él, sobre la alfombra, el EpiPen, todavía en su caja de plástico. No pude, sollozó cuando me vio. No pude, Elodia. La iba a picar. Me dio miedo lastimarla. Griselda estaba contra la pared del fondo, pálida como un papel, con una caja de galletas finas caída a sus pies. Fue un accidente. Elodia, yo le dije que eran de mantequilla, murmuraba, como una letanía, a nadie en particular. Le arrebaté el EpiPen a Saúl. Muévete, lo empujé con tanta fuerza que cayó de espaldas. Mis manos, en cambio, estaban firmes. La adrenalina había quemado todo temblor. El entrenamiento que había hecho cientos de veces con una naranja tomó el control. Tapa de seguridad azul fuera. Tapa naranja apuntando al muslo. 1, 2, 3. Clavé la aguja con fuerza a través de sus jeans, en la parte exterior del muslo. El clic del mecanismo fue el sonido más horrible y más hermoso del mundo. Cuenta conmigo, Saúl, mierda, cuenta, le grité al hombre que seguía en el suelo, mirándome con ojos de terror. Cuenta. 1, 2, balbuceó. Fuerte. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Saqué la aguja. Yaretzi dio una bocanada de aire. Un estertor terrible, gutural, pero fue aire. Luego otra. El color azul de sus labios empezó a ceder, volviéndose de un púrpura pálido. Sus ojos se abrieron de golpe, desenfocados, pero vivos. ¿Llamaste al 911? Le pregunté a Saúl, mi pecho subiendo y bajando, sin aliento. Sí, vienen en camino, dijo él, temblando, poniéndose de pie. Me derrumbé junto a mi hija, atrayéndola hacia mí, acariciando su cara hinchada. Mami está aquí, mi amor. Ya pasó. Mami está aquí. Respira conmigo. Me giré lentamente, desde el suelo, para mirar a Griselda. Ella seguía contra la pared, con los ojos fijos en la caja de galletas en el suelo. Galletas de una pastelería cara. Dijiste, que eran de mantequilla, mi voz era un susurro helado, apenas audible. Lo son, dijo ella. Bueno, mantequilla, de almendras. Bricia dijo que la mantequilla de almendras era más saludable. ¿Qué era, keto, o algo así? Yo no sabía. Te lo juro, Elodia, yo no sabía que las almendras eran frutos secos. Pensé que eran semillas. El nivel de su estupidez, de su arrogancia, de su absoluta indiferencia por la vida de mi hija, era tan profundo que me dejó sin aliento. No solo me había humillado. No solo había ignorado mis advertencias durante 4 años. Sino que ahora, por seguir un consejo de moda de su hija inútil, casi mata a mi hija. ¿No lo sabías? Repetí. Mi voz ya no temblaba. Era plana. Muerta. Llevo 4 años, Griselda. 4 años diciéndote, nueces, almendras, cacahuates. 4 años. Saúl se acercó a mí, con la mano extendida. Elodia, fue un error terrible, ella no quería. No, lo interrumpí, mi voz cortante como un bisturí. La llamada a mi oficina no fue un error. Esto no fue un error. Fue arrogancia. Fue negligencia criminal. Y es la última vez. Las sirenas sonaron, esta vez justo afuera. Cargué a Yaretzi en mis brazos. Cuando los paramédicos entraron corriendo, les di las instrucciones con una calma que asustó incluso a Saúl. Shock anafiláctico por ingesta de almendras. Administré una dosis de epinefrina de 0,15 miligramos hace aproximadamente 2 minutos. Está consciente.
Mientras se llevaban a mi hija en la camilla, me detuve en la puerta. Griselda seguía ahí, llorando. Espero que te guste tu departamento, Griselda, le dije, mi voz tan baja que solo ella pudo oírme. Espero que te gusten mucho tus ahorros. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas y confusión. Porque los vas a perder. Todos ellos, añadí. Subí a la ambulancia sin mirar atrás. El trayecto al hospital ABC en la ambulancia fue una tortura borrosa. Esta vez, la carrera era conmigo adentro. Iba en la parte de atrás, sosteniendo la manita hinchada de Yaretsi, mientras los paramédicos le ponían una vía intravenosa y una máscara de oxígeno. Ella estaba consciente, pero aterrorizada, sus ojos enormes y llorosos no se apartaban de mí, incapaz de hablar por la hinchazón en su garganta. Mami, susurró, su voz apenas un graznido ronco. Estoy aquí, mi amor. No te duermas. Háblame. ¿Qué viste hoy en la escuela? ¿Viste a la maestra Clau? Le decía yo, mi propia voz quebrándose, tratando de mantenerla anclada, presente. El monitor de oxígeno pitaba con cada latido de su corazón. Saúl nos seguía detrás en nuestro coche. No dejé que Griselda viniera. Cuando intentó subir a la ambulancia detrás de mí, le dije al paramédico, con una calma aterradora, ella no viene. Es la mujer que la envenenó. El paramédico ni siquiera parpadeó. Asintió y le cerró la puerta en la cara. En urgencias, nos separaron. Se llevaron a Yaretsi a un cuarto de trauma para estabilizarla por completo. Saúl llegó corriendo, pálido y sudoroso, justo cuando las puertas se cerraban. ¿Qué dijeron? ¿Está bien?, preguntó, jadeando. No lo sé, respondí, sentándome bruscamente en una de las sillas de plástico naranja de la sala de espera. El olor a antiséptico, a enfermedad y a miedo me revolvió el estómago. Saqué mi teléfono y marqué. Fermín. Soy yo. Olvida la consulta. Ejecuta la cláusula. Ahora. ¿Qué? ¿Elodia? ¿Qué cláusula?, preguntó Saúl, confundido. Silencio, le ordené. Licenciado, ¿me oyó? Daños y perjuicios. Mi hija está en urgencias. Ejecútelo. Entendido, Elodia, dijo Fermín. Su voz era todo negocios. Procederé de inmediato. Colgué. Saúl empezó a caminar en círculos, pasándose las manos por el pelo. Elodia, ¿qué hiciste? ¿Qué cláusula? ¿Estás hablando del préstamo de mi madre? Sí, dije, mi voz plana. No puedes hacerle eso. Fue un accidente, dijo él, su voz subiendo, atrayendo miradas. ¿Un accidente?, me reí, una risa seca y amarga que no sonaba como mía. ¿La llamada a mi oficina fue un accidente? ¿Los 4 años de llamarme histérica fueron un accidente? ¿Darle a una niña alérgica algo que no estaba segura de que era, fue un accidente? No, Saúl. Eso tiene un nombre. Es mi madre, gritó. Y Yaretsi es mi hija, grité de vuelta, poniéndome de pie. Estábamos a punto de empezar la pelea más grande de nuestras vidas en medio de urgencias cuando las puertas automáticas se abrieron de golpe y entró Bricia, la hija de oro. No venía corriendo. Venía pavoneándose, con su teléfono en la mano, como si llegara a un café. ¿Qué pasó ahora? Mamá me llamó llorando, histérica, dijo que Yaretsi se ahogó o algo así, dijo, sin rastro de preocupación genuina. Saúl, por primera vez en su vida, se enfrentó a ella. Su dolor y su culpa se transformaron en furia. No se ahogó, Bricia. Mamá le dio almendras. Almendras. Casi la mata. Estaba azul. La cara de Bricia cambió. Pero no de preocupación por su sobrina. De preocupación por su madre. Eso es mentira, siseó, apuntándome a mí con el dedo. Seguro tú le diste algo y la estás culpando. Siempre has odiado a mi mamá. Siempre has querido separarla de Saúl.
Que yo la odio, me levanté lentamente de la silla. Toda la adrenalina, el miedo y la rabia de las últimas 3 horas se concentraron en un punto helado en mi pecho. Tu madre me humilló en mi trabajo esta mañana frente a mis clientes. Me llamó mentirosa y dramática. Y luego vino a mi casa y, para probar su punto, casi mata a mi hija. ¿Y yo soy la que la odio? Mamá no haría eso. Tú eres una histérica. Siempre con tus dramas. Pobre de mi mamá, tener que aguantar a una nuera como tú, gritó Bricia. Y ese fue el momento. El momento en que todo hizo clic. No fue solo Griselda. Era el sistema. Era Bricia, que la alimentaba de veneno, malos consejos y estupideces de dietas, keto. Era Saúl, que permitía que sucediera con su silencio cobarde. Eran todos ellos. La puerta de solo personal se abrió y salió la doctora Ocampo, su bata blanca manchada con algo. Su cara era severa. Nos buscó con la mirada. Elodia, Saúl. Vengan conmigo. Nos llevó a una pequeña oficina de consulta. Bricia intentó seguirnos. Soy familia. Usted no, dijo la doctora sin mirarla, y le cerró la puerta en la cara. Nos sentamos. El silencio era denso. Yaretzi está estable, dijo finalmente. Saúl soltó un sollozo de alivio. Pero, continuó la doctora, y mi corazón se detuvo. Tuvimos que darle una segunda dosis de epinefrina en la ambulancia y una carga muy alta de esteroides y antihistamínicos aquí. La reacción fue severa. De las peores que he visto. Su garganta estaba casi cerrada. Saúl sollozó, tapándose la cara. La vamos a ingresar a terapia intensiva pediátrica por 48 horas para monitorear una posible reacción bifásica, que puede ocurrir horas después. Pero eso no es lo peor, continuó la doctora Ocampo. La falta de oxígeno, aunque fue breve gracias a tu rápida acción con el EpiPen, Elodia, causó inflamación. Sus pulmones están muy afectados. Necesitará terapia respiratoria. Y, francamente, Elodia, la niña está traumatizada. Estaba despierta cuando llegó. Estaba consciente de que no podía respirar. Me preguntó si se iba a morir. Esa frase. ¿Me voy a morir, mami? Saúl se derrumbó. Yo no. Yo me volví de hielo. Gracias, doctora, dije, mi voz irreconocible. Salí de la oficina de la doctora y caminé por el pasillo de urgencias, pasando junto a Bricia, que me miraba con odio. Saúl se quedó adentro, llorando. Necesitaba aire. Necesitaba pensar. O tal vez, ya no necesitaba pensar. La decisión estaba tomada. La llamada a Fermín lo había sellado. Pasamos las siguientes horas en un limbo infernal. Saúl lloraba en silencio. Yo estaba en un lugar más allá de las lágrimas. Estaba en un estado de claridad absoluta y helada. Cada decisión que había tomado en mi vida, cada compromiso, cada vez que me tragué mi orgullo por mantener la paz, desfiló frente a mis ojos. La paz. Qué palabra tan irónica. No había paz. Había una guerra fría que se había librado en mi propia casa durante 6 años, y mi hija acababa de convertirse en una baja de guerra. Bricia había desaparecido, seguramente para ir a buscar a su madre, que se había quedado en mi casa después de que nos fuimos en la ambulancia. Bien. Que se reunieran. Que planearan su estrategia. No importaba. El misil ya estaba en el aire. Saúl finalmente levantó la cara de entre sus manos, roja e hinchada. Estábamos solos en la sala de espera de la terapia intensiva pediátrica. Eran las 9 de la noche. ¿Qué quisiste decir con ejecuta la cláusula? ¿De qué hablabas con Fermín? Lo miré. ¿Recuerdas el contrato que firmó tu madre? ¿La garantía? Sí, su fondo de retiro. Pero... Elodia, no lo harías. Fue un accidente.
Te lo juro, ella no sabía. La llamada a mi oficina fue un accidente, respondí, mi voz subiendo por primera vez. ¿Humillarme frente a mis socios fue un accidente? ¿Ignorar mis súplicas por 4 años fue un accidente? ¿Mentir, diciendo que eran galletas de mantequilla cuando eran de almendras, fue un accidente? No, Saúl. Fue la culminación de su arrogancia. Y ahora, esa arrogancia tiene un precio. Es su dinero. Es todo lo que tiene. Elodia, la vas a destruir, suplicó, agarrándome del brazo. Me solté bruscamente. Ella casi destruye a mi hija, si sé. Ella casi te destruye a ti. ¿No lo ves? ¿No ves que te ha tratado como a un niño toda tu vida, incapaz de defender a tu propia familia? Incapaz de salvar a tu propia hija. Es mi madre, gritó, ahora de pie. Y Yaretzi es mi hija, grité de vuelta, mi voz finalmente rompiéndose, atrayendo la mirada de una enfermera. Y mi deber es protegerla. Y tú fallaste. Tú te quedaste parado con el EpiPen en la mano porque te dio miedo lastimarla. Yo no tengo ese lujo. Yo voy a hacer lo que sea necesario. Justo en ese momento, las puertas del elevador se abrieron y salieron Griselda y Bricia. Griselda ya no lloraba. Tenía la cara roja de furia. Habían tenido tiempo de hablar, de construir su narrativa. ¿Qué le dijiste a Saúl?, me escupió Griselda, marchando hacia mí. Bricia me dijo que la estás culpando. ¿Qué me estás amenazando? ¿Culpando? Me reí. Griselda, tú misma lo admitiste. Mantequilla de almendras. Fue un error. Un simple error. Y ahora quieres poner a mi hijo en mi contra, gritó, atrayendo la atención de toda la sala de espera. No necesito ponerlo en tu contra, Griselda. Tú solita lo hiciste, dije, recogiendo mi bolso, mi calma regresando. Yaretzi está bien, gritó Bricia. Dejen el drama. Seguro ya la van a dar de alta y tú solo quieres atención. Está en terapia intensiva pediátrica, la voz de Saúl la cortó. Sonó muerta. Casi se muere, mamá. Por tu culpa. La cara de Griselda flaqueó por un segundo. El terror genuino apareció en sus ojos. Pero fue reemplazado instantáneamente por la autodefensa. Pero está bien, estará bien, ¿verdad? Fue solo un susto. Un susto, repetí. Un susto que le costará meses de terapia respiratoria. Un susto que le costará años de terapia psicológica para superar el trauma de casi asfixiarse. Un susto muy, muy caro. ¿Dinero? ¿Ahora estás hablando de dinero?, se burló Bricia. Claro, la calculadora. Lo único que te importa. ¿Seguro quieres demandarnos? Sí, dije, sonriendo. Una sonrisa que no llegó a mis ojos. Tienes razón, Bricia. Es exactamente lo que me importa en este momento. Pero no necesito demandar a nadie. De hecho, estaba por tener una reunión de negocios. Me di la vuelta y empecé a caminar hacia el elevador. ¿A dónde vas?, gritó Saúl. Yaretzi. Voy a mi oficina a reunirme con Fermín, dije por encima del hombro. Tú quédate aquí. Cuando Yaretzi despierte, dile que la amo. Y dile que la abuela Griselda acaba de pagar por su universidad. Y por toda su terapia. No convoqué la reunión de inmediato. Dejé que se cocinaran en su propio jugo durante 2 días. 2 días infernales en los que Yaretzi pasó de terapia intensiva a un cuarto normal, pero seguía conectada a un monitor cardíaco. 2 días en los que Saúl durmió en el incómodo sofá de la habitación del hospital, alternando entre mirarme con miedo y con una admiración que me enfermaba. En esos 2 días, el licenciado Fermín trabajó con la eficiencia de un cirujano. Liquidó el portafolio de Griselda. El mercado estaba a la baja, así que ni siquiera obtuvo el valor total de los 4.5 millones, pero fue suficiente.
El dinero se transfirió a una cuenta de depósito en garantía controlada por Fermín, en espera de la creación formal de un fideicomiso a nombre de Yaretsi. Griselda y Bricia, por supuesto, no sabían nada de esto. Asumieron que mi amenaza en el hospital había sido un arrebato histérico de una madre enojada. Llamaron a Saúl docenas de veces, llorando, gritando, amenazando. Él no contestó. Al tercer día, cuando Yaretsi estaba estable y viendo caricaturas con voz ronca, convoqué la reunión. No en el hospital. No en mi casa. La convoqué en la oficina del licenciado Fermín, en un edificio imponente de cristal y acero en Santa Fe. Les dije por mensaje de texto, a través de Saúl, que era para discutir la cobertura de los gastos médicos de Yaretsi y un acuerdo de restricción. Eso fue suficiente para que vinieran. Griselda y Bricia entraron a la sala de juntas como si fueran dueñas del lugar, con una arrogancia renovada, listas para una pelea. Habían traído a su propio abogado, un tipo de traje brillante y zapatos puntiagudos que olía a loción barata. Bueno, dijo Griselda, sentándose frente a mí en la larga mesa de mármol. Qué bueno que por fin entras en razón, Elodia. Obviamente, Saúl y yo contribuiremos a lo que necesite Yaretsi. Somos sus abuelos. Tú no eres su abuela, dije en voz baja, mi voz resonando en la sala silenciosa. Una abuela no intenta matar a su nieta para ganar una discusión. Ya te dije que fue un accidente, gritó. Su abogado le puso una mano en el brazo. Mi clienta, empezó el abogado, está aquí de buena fe para llegar a un acuerdo. Entendemos que fue un incidente desafortunado. Deténgase ahí, dijo el licenciado Fermín, entrando en la sala. Su traje gris era impecable. Irradiaba una autoridad fría que hizo que el otro abogado pareciera un payaso. Buenas tardes. Señora Griselda, Bricia. Gracias por venir. ¿Y usted quién es?, espetó Bricia. Soy el licenciado Fermín. Soy el abogado de la señora Elodia. Y, técnicamente, señora Griselda, también soy su principal acreedor. La cara de Griselda se quedó en blanco. ¿Acreedor? ¿De qué hablas? Hablo del préstamo personal de 4.5 millones de pesos que mi clienta le otorgó hace 8 meses. El préstamo que usted, señora Griselda, aseguró con su fondo de retiro. El color desapareció de la cara de Griselda. Bricia miró a su madre, sus ojos desorbitados. ¿Qué préstamo? Mamá, ¿le pediste dinero a esta? 4.5 millones. Cállate, Bricia, siseó Griselda. El abogado de Griselda carraspeó, claramente tomado por sorpresa. Mi clienta, eso es un asunto privado. Era privado, corrigió Fermín. Hasta el martes. Como recordará, señora Griselda, usted firmó un contrato. Un contrato que contenía la cláusula 12, permítame refrescarle la memoria. Fermín hizo una señal. Su asistente puso una copia del contrato frente a Griselda y su abogado. Fermín leyó la cláusula en voz alta, su voz monótona y clara. Causar daño físico o emocional intencional, o demuestre una negligencia grave, se considerará un incumplimiento material e inmediato del contrato, ejecución inmediata de la garantía en su totalidad. El abogado de Griselda leyó la cláusula, su cara palideciendo. El día martes, continuó Fermín, usted cometió 2 violaciones flagrantes. Primero, la llamada difamatoria y humillante a la oficina de mi clienta, un acto de daño emocional intencional presenciado por socios de la firma. Y segundo, la administración de un alérgeno conocido, mantequilla de almendras, a su nieta, Yaretsi, resultando en un shock anafiláctico y hospitalización en terapia intensiva. Un acto de negligencia grave que raya en el daño físico intencional. Eso es mentira. Fue un accidente. No pueden probarlo, gritó Griselda, pero su voz temblaba. Eso es irrelevante, dijo Fermín, con frialdad. El contrato no juzga la intención, juzga el resultado. Y el resultado es una niña en el hospital y un contrato violado. Por lo tanto, como dicta el acuerdo que usted firmó, la garantía ha sido ejecutada. ¿Qué?
¿Qué significa eso?, susurró Griselda. Saúl, sentado a mi lado, cerró los ojos. Sabía lo que venía. Significa, dije yo, tomando la palabra por primera vez, mi voz cortando el silencio, que tu fondo de retiro, Griselda, ya no existe. Bricia se rió. Una risa nerviosa, aguda. ¿Qué? No puedes hacer eso. Es ilegal. Diles, abogado. El abogado de Griselda tragó saliva. La cláusula es bastante hermética, señora Griselda. Al contrario, querida, dijo Fermín, es exquisitamente legal. Está aquí, firmado ante notario por su madre. El portafolio ha sido liquidado. Ayer por la mañana. Después de pagar los impuestos y comisiones correspondientes, los fondos restantes, 4,35 millones de pesos, han sido transferidos a un fideicomiso. Ratera, gritó Bricia, poniéndose de pie de un salto, tirando su silla. Le robaste el dinero a mi madre. Es todo lo que teníamos. No le robé nada, dije, mi voz helada. Ella lo apostó. Apostó su futuro y el tuyo contra su propia arrogancia. Y perdió. Griselda se quedó boquiabierta. Literalmente, su boca abierta, pero no salía ningún sonido. Solo un jadeo. Ese dinero, continué, levantándome yo también, ahora se llama el Fondo Fiduciario de Terapia y Educación de Yaretsi. Pagará por su terapia respiratoria. Pagará por su psicólogo infantil para tratar el TEP que tú le causaste. Pagará por cada EpiPen que necesitemos comprar por el resto de su vida. Y lo que sobre, pagará su universidad en el extranjero, para que nunca, jamás, tenga que depender de gente tan venenosa e incompetente como ustedes. Me dirigí a la puerta. Saúl se levantó conmigo. No puedes hacernos esto, gimió Griselda, finalmente encontrando su voz, lágrimas de terror corriendo por su cara. Es todo lo que tengo. Bricia depende de mí. No tendremos dónde vivir. Nos vas a dejar en la calle. Me detuve en la puerta y la miré por encima del hombro. ¿Recuerdas lo que me gritaste por teléfono, Griselda? Esa niña no tiene nada, imité su voz estridente. Pues mírate ahora. Tú no tienes nada. El dinero del que dependía tu futuro, el futuro de tu hija, lo usaré yo. Abrí la puerta. Que tengan una buena tarde. Licenciado Fermín, les enviará los documentos restantes. Salimos de la sala de juntas, dejando atrás el sonido de Griselda comenzando a gritar. Lo que pasó después me lo contó Saúl, fragmento por fragmento, en las semanas siguientes. Aparentemente, después de que nos fuimos, Griselda tuvo un colapso total. No uno falso, de manipulación. Uno real. Hiperventiló y se desmayó en la lujosa sala de juntas del licenciado Fermín. Tuvieron que llamar a los paramédicos del edificio. Bricia, en lugar de ayudar, se dedicó a gritarle a Fermín que era un ladrón y a amenazarlo con la cárcel. Fermín sabiamente le pidió a seguridad que la escoltara fuera del edificio. El abogado de Griselda, viendo la situación perdida y probablemente sin la promesa de pago, sabiamente recogió su portafolio y se fue. Saúl se quedó a lidiar con el desastre, como siempre. Tuvo que ir a la oficina de Fermín, firmar unos papeles y llevarse a su madre a urgencias donde la internaron por un ataque de ansiedad severo y presión arterial peligrosamente alta. Esa noche, Saúl no llegó a dormir al hospital. Llegó a casa. Eran las 2 de la mañana. Yo estaba en la cama, pero no dormía. Había dado de alta a Yaretsi esa tarde y ella dormía, por fin, en su propia cama, rodeada de sus peluches. Se quedó parado en el marco de la puerta, su silueta recortada por la luz del pasillo. ¿Estás feliz?, me preguntó, su voz ronca de agotamiento y llanto. Me senté. No, Saúl. No estoy feliz. Estoy vacía. Pero Yaretsi está a salvo. Su futuro está a salvo. Y eso es lo único que me importa. Le quitaste todo. Todo. Su casa.
Su retiro. Elodia, es mi madre, su voz se rompió. Y casi mata a mi hija, respondí, mi voz sin ceder, dura como el diamante. Te hice una pregunta hace 4 años, Saúl. Te pregunté a quién protegerías si llegara el momento. Y hoy, me diste tu respuesta. Te congelaste. Te quedaste parado con el EpiPen en la mano. Así que yo tuve que tomar mi decisión. Yo elijo a Yaretsi. Yo elijo a mi hija. Siempre. Se derrumbó en el suelo y lloró. Lloró por su madre, por su hermana, por su esposa, por el cobarde que era él. No fui a consolarlo. Me di la vuelta y cerré los ojos. Las siguientes semanas fueron un infierno legal, pero uno que yo veía desde la barrera. Griselda y Bricia contrataron a otro abogado. Un tiburón de poca monta que envió cartas amenazantes, alegando coerción y abuso de confianza. El licenciado Fermín las usó para empapelar el fondo de su jaula de pájaros. El contrato era blindado. Notariado. Legal. Lo que Griselda había firmado en su desesperación por salvar a Bricia era una sentencia de muerte financiera, y ella misma había apretado el gatillo. La realidad las golpeó rápido y con fuerza. Sin el fondo de retiro para pagar la hipoteca de su lujoso departamento en Coyoacán, el banco se lo quitó en menos de un mes. Saúl vino a mí, desesperado. Estábamos en la cocina, yo preparaba una papilla de arroz para Yaretsi. Van a vivir en la calle. Mamá está en un hotel barato. Por favor, Elodia, devuélveles algo. Aunque sea la mitad. Dejé la cuchara. No, fue mi respuesta. Por el amor de Dios, Elodia. Es mi familia. Terminarán bajo un puente. Entonces ayúdalos tú, le dije, mirándolo fijamente. Usa tu sueldo. Usa tus bonos. Réntales un departamento. Cómprales su comida. Demuéstrales que eres un buen hijo. Pero ni un solo peso del fideicomiso de Yaretsi será usado para salvar a la mujer que la puso en el hospital. Y eso hizo. Saúl, por primera vez en su vida, tuvo que asumir la responsabilidad financiera total de su madre y su hermana. Le costó casi todo su sueldo alquilarles un pequeño departamento de 2 recámaras en la colonia Doctores, un mundo lejos de Coyoacán. Y Bricia, la princesa Bricia, tuvo que buscar trabajo. La vi un día, por casualidad. Yo salía de una comida con el señor Garza y ella estaba de hostess en un restaurante de cadena en Insurgentes. Llevaba un uniforme feo de poliéster, su cabello rubio teñido estaba mal recogido en una coleta, y la expresión de su cara era de puro veneno. Nuestros ojos se encontraron a través del cristal. Yo solo la miré, sostuve su mirada por un largo segundo, y luego seguí caminando. Griselda intentó llamar a Yaretsi. Le di instrucciones explícitas a Saúl, esa mujer no tenía permitido acercarse a mi hija. Obtuve una orden de restricción temporal, cortesía de Fermín, citando el incidente. Cuando dimos de alta a Yaretsi una semana después, lo primero que hicimos fue mudarnos. Saúl y yo tomamos un departamento temporal en Santa Fe, uno cuya dirección Griselda no conocía. ¿Es para siempre?, me preguntó Saúl esa noche, en la nueva sala vacía. No lo sé, le respondí. Depende de ti. Tienes que decidir de qué lado estás. Porque yo ya elegí el mío. La vida después de la explosión nuclear fue silenciosa. Rota. Yaretsi no era la misma. El trauma era profundo. Durante meses, tuvo terrores nocturnos. Se despertaba gritando, arañando su garganta, convencida de que no podía respirar. Mami, me ahogo. Me ahogo, gritaba, empapada en sudor. Yo la sostenía, meciéndola, mostrándole su EpiPen, diciéndole, estás a salvo, estoy aquí, hasta que su corazón dejaba de latir con tanta fuerza. ¿Y la comida? Dios, la comida se convirtió en nuestro enemigo. Se negaba a comer cualquier cosa que no viera salir de un empaque sellado y que yo no abriera frente a ella. Si yo cocinaba, me miraba con una sospecha que me rompía el corazón.
¿Le pusiste algo? ¿Abuela Griselda lo tocó? ¿Huele a nuez? Una tarde, intenté darle una galleta María. Un alimento que había comido toda su vida, simple, seguro. Se quedó mirándola en mi mano durante un minuto entero. Luego, con su manita temblorosa, la tomó. La olió. La lamió con la punta de la lengua. Y finalmente le dio un mordisco diminuto. Empezó a masticar, sus ojos fijos en los míos. Y entonces rompió a llorar, escupiendo todo en la servilleta. Me pica. Mami, me pica, gritó, arañando su lengua, aunque la galleta era perfectamente segura. Era una reacción psicosomática. Su cerebro estaba tan traumatizado que había asociado el acto de comer con el de asfixiarse. Ahí fue donde el dinero de Griselda entró en juego. El Fondo de Terapia y Educación de Yaretsi se activó. Conseguimos al mejor psicólogo infantil especializado en trauma de la Ciudad de México. 3 sesiones por semana. Terapia de juego, EMDR adaptado para niños, donde dibujaba al monstruo galleta y luego lo rompía en pedazos. Conseguimos un terapeuta respiratorio para fortalecer sus pulmones, que habían quedado inflamados y sensibles. Conseguimos un nutriólogo pediátrico que nos ayudó con terapia de exposición alimentaria, empezando con migajas de pan. Cada factura, astronómica, se enviaba directamente al licenciado Fermín. Él las pagaba desde el fideicomiso. En mi cabeza, yo lo llamaba el fondo de arrogancia de Griselda. Cada sesión de terapia, cada inhalador, cada consulta, era pagada por la mujer que lo había hecho necesario. Era una justicia poética y fría. ¿Y Saúl? Nos metimos en terapia de pareja. Fue brutal. Él tuvo que admitir su cobardía, su incapacidad para ponerme a mí y a Yaretsi primero. Tuvo que desempacar décadas de manipulación materna. Yo tuve que admitir mi rabia, y el hecho de que una parte de mí disfrutó destruyendo a su madre. Nuestra relación no es lo que era. Es más honesta. Y más frágil. Saúl me mira diferente ahora. Me ama, sí. Me desea. Pero también me tiene miedo. Vio el lado de mí que no negocia, el lado que quema puentes y no mira atrás. Vio a la asesora financiera que liquidó a su madre sin pestañear. A veces, me asustas, Elodia, me confesó una noche, después de una sesión terrible. Bien, le respondí. El miedo te mantendrá honesto. El miedo debió haberte hecho agarrar ese EpiPen. Han pasado 6 meses. Yaretsi por fin puede comer una comida completa sin llorar. El otro día, la oí reírse a carcajadas viendo una caricatura. Es un sonido que pensé que había perdido para siempre. Ayer, Saúl me pasó el teléfono. Estaba pálido. Es mi madre. Lo tomé. No la había oído desde la oficina de Fermín. Su voz era un susurro. Rota. Irreconocible. Elodia, por favor, hija. Ya entendí. Te lo juro, ya entendí. Perdóname. Bricia, está trabajando doble turno en el restaurante. Yo estoy sola todo el día en este departamento horrible. No tengo nada. Por favor, devuélveme algo. Lo que sea. Para la renta. Saúl no puede con todo. Miré a Yaretsi, que estaba sentada en la mesa de la cocina, dibujando. Estaba dibujando un monstruo con cara de galleta. Colgué el teléfono. Saúl me miró, con el dolor en sus ojos. Era mi madre. Solo pedía ayuda. Ella también pidió ayuda, le dije, señalando a Yaretsi con la barbilla. Cada vez que tosía. Pero Griselda no la escuchó. Saúl dice que fui demasiado lejos. Que ella es una mujer mayor, que es su madre, y que ya aprendió la lección. Dice que mi venganza fue demasiado cruel, desproporcionada. Que debería devolverle al menos una parte para que pueda vivir con dignidad. Pero cada vez que veo a mi hija revisar la etiqueta de una barra de cereal,
cada vez que la oigo preguntar en voz baja, ¿esto es seguro, mami? Cada vez que recuerdo sus labios azules y la mano inútil de mi esposo sosteniendo la caja del EpiPen, pienso que no fui lo suficientemente lejos. ¿Tú qué crees? ¿Estuve mal por quitarle todo?